Hola, buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, ¿Usted? Luis. Bien, gracias a Dios. Aquí, después de casi, bueno, 15 días, ¿verdad? 15 días de no conectarnos. Buenas vacaciones. Buenas noches, Steven. Bien, chicos. Bueno, ahí ya se están conectando. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, ¿me ¿Escucha escuchan maestra? bien? ¿Cómo dicen? Sí, profe, ¿Escucha se maestra? escucha Ok, bien. ok, muchas gracias. ¿Escucha maestra? Ok, bueno, chicos, pues hoy es la sesión 10, ¿verdad? Ustedes saben que esta clase es virtual. ¿Qué significa? Significa de que esta clase solamente hay 12 sesiones. Es decir, que nosotros solamente, a partir de hoy, solamente nos queda una sesión que es el próximo miércoles y el examen final. Vamos a usar la misma metodología de la vez pasada, o sea, ustedes saben que el examen, o sea, que la clase es sabatino, por lo tanto, pues el examen final va a ser el día sábado que corresponda, ¿verdad?, al examen final. Como es virtual, va a ser el primer sábado. Ustedes saben que en la universidad hay 2 sábados para hacer los exámenes finales. Los de la hora de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 3. Entonces nosotros lo vamos a hacer en ese horario, es decir, en el primer sábado de exámenes finales. Va a ser el examen final de cultura de paz. Entonces solamente nos queda la clase que vamos a ver hoy y la clase del próximo miércoles, ¿verdad? Sesión 11. Bien, vamos a pasar a la clase. Vayan poniéndome, por favor, en el chat de la reunión su nombre para yo después pasar asistencia. Otra cosa también muy importante que les iba a decir, esta es la sesión 10 y hay ejercicios, o sea, hay tareas, ¿verdad? Y como ya prácticamente estamos en cierre de lo que es la acumulación de sus puntajes, eh, este ejercicio de la sesión 10 tiene más valor que los otros ejercicios, así que espero que hayan hecho sus ejercicios, su tarea, para que no pierdan el puntaje, ¿verdad? Bien. Vamos a la clase del día de hoy. Pues bien, chicos, el día de hoy vamos a iniciar una nueva unidad. La unidad lleva por título Cultura de Paz, Fundamentos de una Cultura de Paz para Nicaragua. Ese es el título de la unidad número 6 que corresponde a la sesión 10 del día de hoy. Cultura de paz. Pues bien, no sé si se acuerdan que desde el primer día de clase dimos una breve explicación acerca de este concepto, ¿verdad? Cultura de paz. ¿A qué nos referimos cuando decimos o cuando hablamos acerca de la cultura de paz? ¿Alguien que quiera compartir el concepto que ustedes tienen, el concepto básico que ustedes tienen de qué es cultura de paz? ¿Para qué nos sirve a nosotros la cultura de paz? Los escucho a los participantes, los que estén, los que quieran participar. ¿Qué es cultura de paz para ustedes? Steven. Buenas, profe. Pues bueno, básicamente la cultura de paz es, pues, no diría que es como una clase, simplemente es como la actitud o las personas, pues.
Ok, muy bien, gracias, Steven. O sea, que para usted cultura de paz es más que todo como algo que lo realizamos en el día a día. Exactamente. O Ok, sea, muy bien. se Ajá. puede utilizar la cultura de paz diariamente. O sea, se puede aplicar. Ujú, muy bien. Paola, Buenas noches, profe. buenas noches. Bueno, lo que yo tengo por concepto de cultura de paz, eh, siento que la cultura de paz más que todo trata de evadir la violencia. Eh, la cultura de paz es prácticamente, se forja, perdón, una Pues, comunidad vive tranquila, sin conflictos, evitando la violencia, están generando una cultura de paz. Muy bien. Así es. ¿Hay alguien más que quiera compartir lo que Yo, ustedes creen que es cultura de paz? yo, Ajá. ¿Lo escuchamos? eh, buenas noches. Bueno, con mis propias palabras, maestra, se puede decir que la cultura es paz, se puede decir que consiste en promover una serie de valores, comportamientos o actitudes, ¿verdad? Ujú. O actitudes que pueden rechazar como un tipo de violencia y previenen también todo lo que es de los conflictos. Para mí eso es la cultura de paz. Ujú. Si ustedes se acuerdan, todos estos temas los hemos estudiado a lo largo del cuatrimestre, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estudiábamos el tema de los conflictos intrapersonales, los conflictos que se pueden dar a nivel interno, esas crisis existenciales que cada uno ha pasado por esas etapas, ¿verdad? Que tenemos un conflicto interno, un problema que no solo uno, ¿verdad? Lo puede resolver y también aquellos problemas, aquellos conflictos que surgen a una escala pues ya de sociedad, ¿verdad? Es decir, entre varias personas, entre dos o tres personas más. Entonces, la cultura de paz, tal como ustedes lo están diciendo, busca eso, ¿verdad? El mismo nombre lo indica también, la paz. ¿Qué es lo que pasa? De que somos seres humanos, o sea, y naturalmente, o sea, al igual que nosotros como seres humanos, los desacuerdos los creamos nosotros los seres humanos. Por lo tanto, los desacuerdos también son hechos naturales. ¿Por qué? Porque se originan del ser humano al relacionarse con otro ser humano. Es decir, que se originan en las relaciones sociales. Obviamente, ¿verdad? Siempre se va a entender de que cuando hay desacuerdos, la violencia es, por así decir, la peor solución que puede existir para tratar de solucionar un desacuerdo. Sí. Tampoco un mecanismo para solventar una situación puede ser la dilatación de un conflicto, darle largas al asunto, darle largas. Eso no va a generar una cultura de paz, al contrario, estamos dilatando el conflicto y estamos creando tensión, ¿verdad? Y tarde o temprano vamos a caer en un enfrentamiento, ya sea en la parte social, un enfrentamiento, una disputa, un conflicto, y si lo vamos a un plano ya internacional, es decir, ese conflicto entre países, pues la manera, ¿verdad? Si usamos la violencia que va a terminar, va a ser con un enfrentamiento armado. Por eso sí sé que la violencia nunca va a ser una mejor solución para enfrentar los que son los desacuerdos, que de por sí pues, son hechos naturales porque los crea el mismo ser humano. Entonces, conociendo, ¿verdad? Esto, el origen, la naturaleza del desacuerdo que es propio del ser humano, la cultura de paz básicamente busca evitar esos conflictos. Y la paz va a venir siendo, ¿verdad?, una estructura preventiva.
O sea, la paz es prevenir un conflicto que garantice los mecanismos apropiados para resolver desacuerdos. No sé si ustedes estuvieron presentes de los 18 participantes que están hoy en día, cuando hablábamos de los diferentes métodos de resolución alterna de conflictos. Esa clase estuvo muy interesante, me acuerdo, que hablábamos acerca de la negociación, hablábamos acerca de la mediación, hablábamos del arbitraje, hablábamos del acuerdo entre las partes, hablábamos, bueno, creo que ya mencioné conciliación. Todos estos son métodos, ¿verdad?, que se utilizan hoy en día para evitar llegar a un enfrentamiento armado entre países o para evitar un proceso judicial entre personas, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, yo tengo un conflicto, tengo un problema legal con una persona y entonces para evitar llegar hasta instancias judiciales y crear lo que es un juicio, ¿verdad? Entonces puedo llegar a una mediación, si aún así el caso lo requiere, o a una conciliación o a un arbitraje. Y así evito precisamente evito llegar a escalas mayores de enfrentamiento. Entonces, siguiendo siempre, ¿verdad?, con el tema, podemos decir que para evitar, precisamente, para evitar llegar a un enfrentamiento o tener problemas, hay tres elementos fundamentales que sirven al ser humano para poder resolver los conflictos de una manera sana, envuelta en paz. ¿Cuáles son esos tres elementos? La comunicación, el diálogo y la cooperación. Es decir, si en un conflicto, vamos a poner a una escala cercana, ¿verdad? Por ejemplo, un conflicto familiar. Tenemos un conflicto familiar y queremos resolverlo de la manera más sana posible. Entonces, para que eso suceda, deben de existir estos tres elementos: la comunicación, el diálogo y la cooperación. Podemos tener comunicación, pero si no tenemos cooperación, esa comunicación no va a servir de nada, ¿verdad? Podemos tener un diálogo y podemos tener una comunicación, pero si no hay cooperación de las partes, solamente va a quedar ahí en palabras. Entonces, se necesitan estos tres elementos. La comunicación, ok, tenemos un problema, sentémonos, vamos a dialogar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que querés? ¿Cómo podemos resolver esto? Ok, una vez que ya se comunicaron, ya está el diálogo, entonces ahora vamos a poner ambos de nuestra parte para resolver el asunto, ¿sí? Vamos a cooperar cada uno de nosotros. Entonces, si no existen estos tres elementos, entonces lamentablemente nos vamos a tener que ir a una manera diferente de resolver los conflictos que no va a ser precisamente por la paz, ¿verdad? ¿Cuál es lo que garantiza al tener estos tres elementos? Pues bien, vamos a garantizar lo que es el bienestar, tanto personal, social y cualquiera de los elementos, ¿verdad?, presentes, y un desarrollo humano, obviamente, ¿verdad? Bien, hablando un poquito de lo que es la parte del derecho internacional. El derecho internacional define la paz como la resolución no violenta de conflictos internacionales mediante los tratados y los convenios. Muchos de los tratados y convenios existentes que nacen, ¿verdad?, producto de precisamente de evitar enfrentamientos entre países, entonces ellos hacen sus acuerdos de lo que se puede y lo que no se puede hacer dentro de los límites, ¿verdad?, de los países internacionales. Todo con el objetivo de evitar lo que son los enfrentamientos armados, evitar vienen siendo pues, los efectos colaterales de un enfrentamiento armado y buscar una resolución alterna
de esos conflictos que pueden suceder. Porque a la misma escala que existen los conflictos personales, cada uno de nosotros, los conflictos internos dentro de un país también, de la misma manera existen los conflictos internacionales, es decir, los conflictos que pueden surgir de un país con otro, ¿no? Bien. Por lo tanto, chicos, de acuerdo a lo que hemos venido hablando, podemos decir que la paz se compone de varias dimensiones. Hablando en la escala internacional, ¿verdad? Hablando en escala de enfrentamientos o conflictos que pueden tener los países. Tenemos la primera dimensión, que es el cumplimiento por parte de los estados de una serie de valores y principios recogidos en diferentes convenios internacionales. Los convenios vienen siendo como normativas para los países de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, esto es como el Código Penal, ¿verdad? Aquí en Nicaragua. O sea, usted sabe que si usted roba un banco, usted va a ir preso, ¿verdad? Entonces, en escala internacional, si un país no cumple con lo que esté establecido en un convenio, pues obviamente va a haber una sanción, una repercusión negativa para ese país. Entonces, luego tenemos el acatamiento de las obligaciones contraídas por cada Estado con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Si bien es cierto, también este tema ya lo hemos hablado en clase, el tema de las Naciones Unidas, y de la fuerza coercitiva que tiene la Carta de las Naciones Unidas para todos los países miembros, ¿verdad?, de esta organización internacional. Entonces, por lo tanto, al ellos formar parte de lo que son las Naciones Unidas, inmediatamente tienen la obligación de acatar cada una de las estipulaciones que contempla esta carta. Tenemos la protección por parte de cada Estado de los derechos económicos, sociales, culturales, al desarrollo de las mujeres y los niños. Cada Estado, cada país, tiene la obligación de garantizar esta protección a estos sectores vulnerables de los países, ¿verdad? ¿Cuáles son esos sectores? Las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes, la parte social, la parte cultural de cada país. Luego tenemos la promoción de la democracia en instituciones, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de asuntos públicos. Que esto también es parte, ¿verdad?, de lo que es mantener la paz, la cultura de paz dentro de la parte del derecho internacional, al hacer uso, ¿verdad?, de lo que es la promoción de la democracia, lo que es hacer uso de lo que es la transparencia, la rendición de cuentas, que debe o debería de existir en todo gobierno, ¿verdad? ¿Para qué? Pues, recuerden que la democracia, pues, creo que más adelante vamos a estar estudiando este término, no me quiero adelantar mucho, pero sí, o sea, es parte de cada uno de nosotros, ¿verdad? De acuerdo a la ONU, pues, ellos tienen su concepto de cultura de paz. ¿Qué dice la ONU con respecto a la cultura de paz? Dice que es el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan e inspiran esa interacción social basándose en los principios universales de la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia e igualdad de género, así como el respeto o promoción de los derechos humanos y el arreglo pacífico de los conflictos. Todo esto es cultura de paz para la Organización de las Naciones Unidas, y que de este concepto, pues realmente, pues la teoría y los demás derechos, pues toman como referencia que es cultura de paz. Entonces, ahora les hago una pregunta. Si ya vimos de que la cultura de paz se basa en estas dimensiones, ya vimos que la cultura de paz busca cómo resolver conflictos sin llegar a enfrentamientos, ya sea enfrentamientos personales, enfrentamientos sociales, enfrentamientos a nivel interno de un país. Entonces yo les hago esta pregunta. ¿Cómo crear una cultura de paz? ¿Qué piensan ustedes?
Voy a pedir de que pongan sus micrófonos en silencio y aquel que quiera participar con esta pregunta, pues levante la mano. Aquí ya tenemos a Paola García. Profe, corroborando un poco la teoría que usted estaba mencionando, me parece que cultura de paz se crea cuando, por ejemplo, si hay un conflicto, no es necesario llegar llegar a la violencia, como usted lo había mencionado. Para eso existen las mediaciones, la conciliación, el arbitraje y todos estos tipos de herramientas que nos presta ahora las instituciones para no llegar a una, no recuerdo cómo fue que dijo el término, como, Ay, espérenme, voy tal a vez me silenciar. recuerdo, profe, cómo fue que dijo el A término. instancias judiciales. Exacto, así, eso. Sí, sí, muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Paola. ¿Alguien más quiere hablar sobre esta pregunta? ¿Cómo nosotros, como ciudadanos, ¿verdad? Ustedes como estudiantes que están estudiando y que están viendo esta clase de cultura de paz, ¿cómo podemos crear una cultura de paz en nuestros sectores? O sea, en mi casa, en mi trabajo, en mi universidad, en mi iglesia, en mi barrio. ¿Cómo podemos crear esa cultura de paz? A ver, Maestra, dígame. crear una cultura de paz entre nosotros mismos sería primeramente que nos respetáramos, que tratara de llevarnos bien, llevar una vida más calma, más pasiva, porque a veces en el correr de la vida cotidiana que tenemos, a veces no estamos de así, como le puedo decir, de buen humor, y cualquier momentito usted me habla y digo, ¿qué es? Entonces ya se toma, tal vez usted dice, ¿por qué me habló así? Entonces yo creo que una cultura de paz sería para nosotros el respeto, la tranquilidad, el bienestar, vivir una vida no muy sofocada, pues como vivimos últimamente en estos tiempos. Así es, así es. Es una buena manera, ¿verdad?, de cómo fomentar lo que es la cultura de paz dentro de nuestros hogares. Otro ejemplo. Yo tengo algo que decir. Ajá. Bueno, o sea, con la pregunta que te dice, ¿cómo se puede crear una cultura de paz? Que yo sepa, la cultura de paz se da por medio de la educación, las actividades educativas, ¿verdad? Plasmadas ya sea en campañas o en proyectos de solidaridad. ¿Verdad que sí o no? Me equivoco. Sí, claro que sí. Es válido. Es válido. ¿Hay alguien más que quiera participar? ¿Cómo podemos construir una cultura de paz? Profe, Dígame. también se puede crear una cultura de paz siempre dando como ejemplo el resolver problemas por medio del diálogo. Ujú. El diálogo, claro que sí. Recuerden los 3 elementos. ¿Cuáles eran los 3 elementos para fomentar la cultura de paz y resolver un conflicto? ¿Cuáles eran los De hecho, de hecho, profesora, el diálogo es la forma que más se usa comúnmente para resolver cualquier tipo de conflicto, profe. A nivel mundial eso es lo que más se usa. Ujú. Pero hay que tener presente 3 elementos. ¿Cuáles eran esos 3 elementos? La comunicación Ajá, muy bien. y Ya dijeron no una, recuerdo. lo acaban de decir, Alex dijo la otra. Eh, Respeto. Comunicación, la diálogo, comunicación, el diálogo, profe, el ajá, diálogo. comunicación, diálogo, y el último, Eh, a ver, ¿quién se acuerda? Respeto. Cooperación, cooperación, chicos. Comunicación, diálogo y cooperación. Podemos hablar, podemos comunicarnos, podemos dialogar, llegar a acuerdos, pero si las partes no cooperan, eso solo queda en bla, bla, bla o en papel.
nada más. Entonces necesitamos también la cooperación, que las partes estén dispuestas a cooperar para poder resolver un conflicto, ¿verdad? Bien, Sí. muy bien. Ok, vamos a ver esto rapidito. ¿Qué es la democracia? Anteriormente estuvimos hablando que una de las dimensiones de la paz es precisamente pues, fomentar la democracia. Pero en sí, ¿qué es la democracia? Ustedes han escuchado hablar sobre este concepto, ¿verdad? Democracia. Pues bien, la democracia es una forma de gobierno en la cual existe la participación popular y en la que los ciudadanos, es decir, cada uno de nosotros, pueden elegir y controlar de manera directa o de manera indirecta a los gobernantes que nos representan. Josué Tapia, dígame. Muy bien, Luis Carlos. Sí, eran esos tres elementos. Josué Tapia. Buenas noches, estimada. Buenas noches. Democracia es un modelo representativo donde se lleva a cabo lo que es la idea de las personas que representan un parlamento y sí, es sinónimo de lo que es Estado de Derecho, donde se aplica la ley y cualquier ciudadano es libre y se trabaja en consenso con organizaciones civiles, ONG, sociedad civil, gobierno, para fomentar el desarrollo y el bienestar del país, Muy bien. libertad y protección de derechos humanos. Podría Así explicarlo es. de mil formas. Así es, así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Josué, por su intervención. Pues sí, básicamente la democracia reside, ¿verdad? También en cada uno de nosotros los ciudadanos a la hora de que vamos a las urnas electorales a elegir, ¿verdad? De manera directa quién es el gobierno, o los gobernantes, ¿verdad? Que queremos que nos representen, en este caso, pues, a un nivel mundial, ¿verdad? ¿Alguien más iba a participar con respecto a esto? Si no, pues vamos avanzando. El sistema democrático es considerado la forma de gobierno más justa. ¿Por qué se dice que es la forma de gobierno más justa? Pues básicamente porque hay elecciones, ¿verdad? Hay elecciones mediante lo que es el voto o el sufragio universal como derecho humano internacional que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos del mundo. Nosotros pues también, ¿verdad? Nuestra constitución establece que nosotros los nicaragüenses gozamos de este derecho al sufragio universal. Las mujeres gozamos de este derecho del sufragio. Recuerden la lucha del movimiento sufragista de las mujeres, porque en la historia los únicos que tenían derechos para ejercer el sufragio eran los varones, los hombres. Gracias a la lucha de las mujeres sufragistas, pues hoy en día nosotras las mujeres también tenemos el derecho al voto. Sí, entonces, este sistema democrático precisamente fomenta, ¿verdad?, lo que son las elecciones mediante el sufragio universal para que los y las ciudadanos podamos escoger, podamos elegir quiénes son esos gobernantes que nosotros queremos que nos representen. Dentro de las características de este concepto, ¿verdad?, que estamos estudiando, las características de la democracia, tenemos estos. La autonomía individual se refiere a que nadie debe estar sujeto a reglas que hayan sido impuestas por otras personas. O sea, cada uno de nosotros tenemos por naturaleza nuestra autonomía individual, es decir, tenemos nuestro libre albedrío de hacer y de no hacer lo que nosotros así deseamos, ¿verdad? Lo que nosotros queramos. Eso es la autonomía individual. La igualdad, todos somos iguales ante la ley, todos tenemos las mismas oportunidades de influir en las decisiones que pueden afectar temas, ¿verdad?, que puede trastocar temas de la sociedad. Igual, la ley nos ampara y nos dice que todos somos iguales. Por lo tanto, la democracia se va a caracterizar por principios y valores. Por ejemplo, la igualdad, la libertad, la representatividad que va a estar en manos de nosotros, ¿verdad?
corresponde al derecho de cada ciudadano a ser representado por una autoridad. Cuando nosotros vamos a las urnas electorales y elegimos qué gobernante queremos que nos represente, ahí estamos haciendo uso de este valor y de este principio de la democracia, que es la representatividad. La constitucionalidad, que esto corresponde a la ley fundamental. La descentralización de decisiones, que corresponde a la distribución del poder entre varios agentes que van a consensuar y van a deliberar las decisiones de manera pluralista para evitar el abuso de autoridad de un único ente. Por eso nosotros podemos ver lo que es la división de poderes, ¿verdad? En un Estado, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, poder electoral. En algunos otros países pues no existe en sí lo que es el poder electoral, pero sí tienen otros poderes de Estado, ¿verdad? Totalmente independientes. Los derechos humanos corresponden también, los derechos humanos vienen siendo otro valor y otro principio de lo que es la democracia, porque pues, básicamente regula a todos los seres humanos, ¿verdad? La participación política y el pluralismo, que consiste en la diversidad de grupos, al tener varios candidatos, por así decirlo, y que las personas pues escojan, ¿verdad? ¿Qué candidato va a ser su favorito? Y también tenemos la democracia familiar. Si existe una democracia a nivel nacional, es decir, que es el que no hacemos uso, ¿verdad? Todo y cada uno de los nicaragüenses, pues también existe una democracia familiar, llevándolo a una escala un poco más pequeña. ¿Pero qué significa eso? Democracia familiar. Que la democracia familiar considera que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y principal instancia mediadora entre las personas, entre la sociedad y entre el Estado como un espacio democrático. Es en la familia, chicos, donde se tienen que promover lo que son estos temas de igualdad de derechos, oportunidades, ya sea entre hombres y mujeres, brindar la seguridad, la protección, ese afecto tan importante a los integrantes de la familia. Y como institución, pues la familia tiene un interés público y social y demanda esa protección. Nuestra constitución política dice, ¿verdad?, de que la familia es un núcleo fundamental y que por lo tanto el Estado tiene el deber de brindarle protección integral a ese núcleo, a esa parte fundamental de una sociedad. O sea, no puede haber una sociedad sin familia, ¿verdad? Ok, preguntas. No sé si alguien tiene algún comentario con respecto a esto. Sí, eso último que dijo maestra, ese es el artículo 70 de la Constitución de Nicaragua, que la familia es lo principal, es el núcleo principal y el Estado tiene que darnos, sí, la obligación de proteger. La obligación de protegerla, sí. Muy bien, así es. Bien, no sé si hay alguna otra persona que quiera participar. Si no, pues entonces, ya que hay más participantes de lo que ya estaban, vuelvo a repetir, ¿verdad? Esta clase es virtual, chicos, por lo tanto, solamente tiene 12 sesiones. ¿Qué significa esto? Que el examen final lo vamos a realizar el primer sábado que corresponde a exámenes finales. Es decir, aquellos que se realizan en horarios de 8 a 10 y de 1 a 3 de la tarde. Ese día vamos a tener el examen final de cultura de paz. ¿Qué significa esto? Que hoy fue la sesión 10. El próximo miércoles va a ser la última sesión, la sesión 11, ¿verdad? La última sesión de clases y después pues ustedes van a tener su examen en día sábado. De todas maneras, sábado, ya voy a ver, Brian, creo que el examen está como para el 18, si no me equivoco. Voy a revisar ahorita el calendario. Tenemos este sábado, corresponde sesión 11. Sí, sábado 19. 12. A ver, este sábado, sesión, es que este sábado 5 es sesión 11. Este sábado 5 es sesión 11, ¿verdad? En la universidad. Entonces, en la sesión 12
es el 12 de agosto. Y yo tengo el 12, maestra. El 12 de agosto tiene calendario para examen final. Sí, para los primeros de 8 a Ok. 10 y de 1 a 3. Entonces Ajá. ese día sería nuestro examen final. Para que Ah, ya pues se ese día, vayan, el 12. sí, sábado 12 para que ya se vayan preparando, chicos, con el examen. Bien, si no hay preguntas, entonces, El ajá, 12 de este mes es el examen. sí, sábado Sí. 12 de Agosto. agosto, sábado 12 de agosto, examen final de cultura de paz. Ok. Toda la sesión, el examen, profe. De la sesión 7 a la sesión 11, perdón. De la sesión 11. 7 Correcto, a la correcto. sesión 11. Ay, mire, va a estar habilitado todo el día el examen, ¿o La no? misma metodología va a estar habilitado todo el día sábado de las 0 horas hasta las 12 de la medianoche de ese sábado. Ok. Gracias, maestra. Ok, pasen muy buenas noches, chicos. Nos vemos Buenas la próxima noches, semana. gracias. Buenas noches.